Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 31. Señora, usted no quiere. Lady Tulip acababa de celebrar su 30º cumpleaños la semana pasada con un increíble y lujoso banquete, disfrutando de las miradas envidiosas de muchos en el círculo noble e incluso coqueteando con su amante. Apenas unos días después, recibió la noticia de la muerte de su esposo. En realidad, no importaba mucho. Después de todo, su hijo podía heredar el título y las tierras de su padre, por lo que su lujoso estilo de vida no cambiaría significativamente. Sin embargo, el problema surgió cuando un héroe apareció de la nada, exigiendo la ciudad Oja como su territorio tras ser nombrado nuevo vizconde. Absurdamente, ese rey tonto en realidad estuvo de acuerdo e incluso le ordenó a ella y a su hijo mudarse a la capital. ¡Oh Dios mío! Venir y apoderarse de los bienes de su marido justo después de su muerte, ¿era eso algo que podría ser una persona? Naturalmente, Lady Tulip estaba llena de resentimiento. Inmediatamente contactó a su padre, un conde, y esperaba que la defendiera. Sin embargo, la única respuesta que recibió era una sola frase. Ella debía entregar personalmente todos los bienes al héroe para expresar buena voluntad y luego regresar a casa. En el momento en que Lady Tulip leyó esa línea, su hermoso rostro bien cuidado se contrajo. Ira. No entendía de política ni de asuntos militares. Simplemente se sentía abandonada por su padre y rompió varios platos en señal de frustración. Todo por un desconocido. ¿Por qué debería? Ese dinero era suyo. Todo suyo. Por lo tanto, esta vez Lady Tulip no hizo caso del consejo de su padre. Aunque dejó atrás comida y estatuas que no se podían llevar, se llevó todo lo demás que se podía empacar como títulos de propiedad, oro, joyas de plata y obras de arte. Llenó varios carros. En cuanto a la seguridad en el camino, había traído consigo a 20 caballeros completamente armados cuando ella se casó. Eran confiables, especialmente el capitán caballero más fuerte entre ellos, que era el padre biológico de su hijo y nunca les haría daño. ¿Por qué se detuvieron de repente los carros? ¿Serán ladrones? ¿Qué ladrón se atrevería a detener a un grupo de caballeros completamente armados a plena luz del día? Ella se asomó para mirar por la ventana. Para su sorpresa, el capitán caballero en el que había depositado grandes esperanzas se encontraba retenido a espaldas de una punta por una hoja brillante de varios metros de largo. Su lanza quedó reducida a la mitad de su longitud. Siguiendo la brillante espada hacia atrás, vio que quien controlaba la vida del capitán era la de un mago elfo de aspecto aparentemente delicada. No, espera. No es delicada. Solo mirar esos ojos dejaba claro que era terriblemente fuerte. Un ligero temblor en su mano podría significar la muerte instantánea para el capitán caballero. En cuanto a los otros caballeros, aunque estaban en condiciones ligeramente mejores que él, eran completamente restringidos por los guardias de la ciudad. Lady Tulip había planeado todo meticulosamente, pero no había previsto cómo sin principios sería el nuevo señor. Antes de que hubieran recorrido siquiera una décima parte del viaje fueron interceptados por este grupo. Lady Tulip. Su esposo, el vizconde X, ha estado albergando demonios en su castillo. Y es sospechoso de traición. Por favor, regrese conmigo para ser interrogada. Lady Tulip observó cómo un joven a caballo se acercaba a su carro. Él permanecía erguido y guapo, con un rostro ligeramente delgado pero claramente definido, ojos claros y una sonrisa. Eso fue amigable sin ser frívolo. Héroe Iván. Ese soy yo. Deja ir a mi gente. Estoy dispuesta a regresar a Oja. Si hubiera sabido de antemano que el héroe lucía así, tal vez, Lady Tulip se habrían quedado en Ciudad Oja para negociar con él. Si pudieran terminar en la cama juntos al final, aceptar la mitad de sus bienes habría sido soportable, sería como encontrar un nuevo protector. Desafortunadamente, ahora el conflicto se ha intensificado. Fuera del carro, Iván no era consciente de sus pensamientos. De lo contrario, definitivamente se burlaría de lo ingenua que fue al pensar que él se conformaría con solo la mitad de sus bienes. Todo esto era su dinero. Iván miró el contenido empacado en estos carros y casi quedó cegado por el destello de las monedas de oro, fue más que suficiente como capital inicial.
En su camino de regreso a Ciudad Hoja, Lady Tulip abrió las cortinas. En comparación con cuando se conocieron, ella claramente se había maquillado ligeramente y le sonrió a Iván desde afuera. Con todo este movimiento a caballo, el héroe Iván debería entrar a charlar un rato para evitar cansarse. Gracias por su amable oferta, pero recientemente los demonios han estado cada vez más desenfrenados en mi territorio. Incluso mataron al último señor aquí. Debo quedarme afuera para explorar y asegurar tu seguridad. TSK. El arte del lenguaje. Como Iván dijo eso, Lady Tulip no insistió más. Después de agradecerle nuevamente, cerró las cortinas una vez más. Al regresar al castillo del vizconde de Ciudad Hoja, Iván ordenó a los sirvientes que descargaran sus bienes. Esos tesoros que legítimamente pertenecían aquí, habían regresado en tan solo un día. Los párpados de Lady Tulip se crisparon ante esta visión, pero logró recomponerse mientras se acercó a Iván con gracia. Héroe Iván. ¿No dijiste que debía cooperar con tu investigación? ¿Por qué estás descargando estas pertenencias triviales? ¿Podrían estar relacionadas con demonios? No me entiende, señora. Respondió Iván con seriedad. Los métodos de los demonios son extremadamente astutos. Todo lo relacionado debe someterse a un escrutinio minucioso. De lo contrario podría haber armas destructivas a gran escala ocultas, entre ellos que podrían explotar un día y causar una tragedia. Pero mi marido realmente tenía demonios en su castillo. ¿Podría haber algún malentendido? Incluso ahora, Lady Tulip creía que Iván usaba a los demonios como excusa. ¡Qué gran escándalo! ¿Un arma destructiva? Si tal cosa existiera, la habría usado hace mucho tiempo contra su amante. Si mi marido tuviera demonios en su castillo, yo sería la primera en detenerlo. Al oír esto, Iván miró a Flame que estaba a su lado. Flame meneó la cabeza. Parecía que no había mentira. Lady Tulip realmente no sabía nada sobre los tratos de su marido con demonios. Entonces, por favor, sígame, señora. Le mostraré pruebas. Iván condujo a Lady Tulip a su estudio, donde un gran agujero en la pared de inmediato llamó su atención. Al mirar a través de él se reveló una cámara secreta de la que nunca había oído hablar. Iván había tomado la piedra que retenía al demonio, pero aún colgaban visiblemente cadenas con la piedra en el muro. Héroe Iván. ¿Dónde está ese demonio ahora? Por supuesto que lo matamos. Después de todo, los demonios son inherentemente malvados y están llenos de mentiras, así que pueden manchar la reputación de otras personas inocentes, y debemos matarlos en cuanto los descubramos. Dijo con una sonrisa amable mientras miraba fijamente a Lady Tulip. Naturalmente, también me aseguré de que todos mantuvieran este asunto confidencial porque no querrías que tu hijo cargara con el estigma de estar en convivencia con los demonios, ¿no? Capítulo 32. Invitando a los huéspedes, ejecutando y acogiendo perros. Así, tras apoderarse de la herencia que Lady Tulip le dejó su difunto esposo, Iván también se llevó a los caballeros que la acompañaron al casarse. Además, Iván escribió al conde de la vecina ciudad Flor, pidiéndole que enviara a alguien para escoltar a Lady Tulip por su seguridad durante el viaje. De esta manera, incluso si ocurría algún accidente en el camino de regreso, no se le podría atribuir a Iván, utilizando un método similar a cuando los padres recogen a sus hijos del colegio. Transferir la responsabilidad es una especialidad moderna. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Flame desde un costado. Desde la mañana, había estado en constante actividad, lo cual ya era un trabajo de alta intensidad para una elfa acostumbrada a la pereza y a la desidia. Además, todo lo que hacía era algo que Flame nunca había visto. Ver a Iván crear problemas con tanto entusiasmo le hacía sentir sinceramente que su hermano mayor tenía una energía increíble. A continuación, por supuesto, vamos a explorar la ciudad. También es una investigación de campo. Respondió Iván. Después de todo, una gran persona dijo una vez que quienes hacen grandes cosas no deben separarse de las masas. Todo debe partir de la realidad y desarrollar planes futuros en consecuencia. Ya veo. Asintió Flame, entendiendo. Entonces no importa si no te sigo. Estoy un poco cansada y quiero descansar un rato. El oficial Mengli me dijo que en la ciudad Hoja hay un restaurante de especialidades donde diversas carnes son muy populares. Creo que puedo aguantar un poco más. Flame se animó de inmediato.
Mientras tanto, en el antiguo árbol de los elfos, Seria recibió una carta de Flame y frunció el ceño ligeramente después de leerla. Usó magia para destruirla en innumerables pedazos. «Mamá, ¿estás enojada?», preguntó una pequeña niña de pelo largo que estaba cerca. Era Sensei, quien estaba remodelando su cuerpo. Tras la partida de Iván, Seria aceleró el paso del tiempo dentro del antiguo árbol de los elfos. Mientras sanaba sus heridas, también creó un cuerpo para su hija. Gracias a la línea de sangre élfica de Sensei, la longevidad no fue un problema, y pudo crecer rápidamente bajo la aceleración del tiempo, adquiriendo a la vez habilidades de autodefensa. «No estoy enojada. ¿Cómo podría estarlo por algo tan trivial?». Seria abrazó fuertemente a Sensei, que parecía una delicada muñeca de porcelana, y respiró profundamente. En efecto, las pequeñas son más lindas. Flame se portaba igual de bien de joven. Es una lástima que haya crecido y haya aprendido a competir por un hombre con su maestra. Se ha vuelto bastante desagradable. Definitivamente estás enojada. Sensei puso los ojos en blanco. En términos de terquedad, sentía que probablemente había pocos que pudieran igualar a su madre. Por cierto, usar palomas mensajeras para enviar cartas es demasiado incómodo. Además, ese tal Iván parece no tener intención de escribir cartas. Recientemente he desarrollado una versión beta del sistema de teletransportación. Es hora de usarla. Seria acarició la cabecita de Sensei. ¿Te gustaría ayudar con un recado? E instalar el sistema de teletransportación en la ciudad hoja de tu padre y también en la capital real de Flame. Por supuesto, me encantaría. Genial. Si te encuentras con algún peligro, simplemente aplasta este talismán. Correré al instante a salvarte. Ahora Sensei estaba casi al nivel de una maga de segundo nivel. Incluso al enfrentarse a grandes demonios, podía escapar sana y salva. Seria sintió que era hora de que su hija se aventurara sola. Iván disfrutaba al máximo cada día, especialmente concentrado en investigar las condiciones fundamentales y la opinión pública en Ciudad Hoja. No solo investigó la ciudad principal, sino que también visitó los pueblos y aldeas circundantes uno por uno. En general, Ciudad Hoja estaba funcionando razonablemente bien. Incluso en invierno, el número de personas que morían de hambre o se congelaban no excedía de 100, porque meses antes el rey había emitido órdenes, trazando una línea roja para los señores locales. Aquellos que cumplieran los estándares serían promovidos en rango, mientras que aquellos que fallaran serían degradados. Esto alentó a los nobles señores a ahorrar algo de arroz para aliviar el sufrimiento de sus súbditos. La agricultura en Ciudad Hoja solo podía considerarse apenas suficiente para la supervivencia. La industria pesada todavía estaba en sus etapas de planificación con escasas artesanías limitadas al uso diario en toda la ciudad. El único sustento económico era la minería con minas de hierro, minas de carbón y minas de cobre disponibles. Entre cada 10 hogares en Ciudad Hoja, 7 u 8 estaban involucrados en la minería. Después de comprender estas condiciones básicas, llegó el momento de hacer una reorganización importante. Las observaciones iniciales de Iván, sin tomar medidas, bajaron la guardia de todos, pero fueron diseñadas específicamente para confundir a los poderes locales. El primer paso fue tomar el control de los grupos violentos. Al reconfortar a las fuerzas de defensa de la ciudad y promover a individuos capaces como líderes menores, incluyendo a aldeanos de la aldea de la espada entre ellos, Iván rápidamente obtuvo el control total de esta fuerza. Luego vino el entrenamiento. Enviarlos a luchar contra bandidos, lidiar con bestias que dañaban los cultivos y combatir monstruos devoradores de hombres. Las batallas sangrientas siempre fueron la mejor manera de transformar un ejército. Pronto su comportamiento perezoso comenzó a desaparecer a medida que gradualmente comenzaron a parecerse a una fuerza de élite. Las cabezas de bandidos y bestias eran encurtidas con cal y colgadas en los muros de la ciudad, no solo para mostrar logros sino también para demostrar poder sobre ciertos individuos al tiempo que emitían diversas prohibiciones. Recientemente, las pandillas de la ciudad se habían vuelto mucho más moderadas y apenas se producían disturbios. Sin embargo, los pandilleros seguían siendo pandilleros. No podían abandonar su naturaleza solo por eso. Después de todo, incluso si querían rehabilitarse, no era fácil. Abandonar sus industrias clandestinas significaba que no les quedaría nada para alimentar a sus numerosos hermanos.
Pronto algunas facciones no pudieron contenerse más. Bajo la instigación de cierto noble formaron una alianza anti-Iván. Por supuesto, no podían usar ese nombre públicamente, sino que se referían a sí mismos como obstáculos. Otra facción decidió permanecer cautelosa e incluso informó en secreto a Iván sobre las actividades de la alianza anti-Iván. Había 3 bandas principales en Ciudad Hoja: la banda del carnicero, la banda del perro salvaje y la banda del halcón. Las demás eran bandas menores. Entre ellas, la banda del carnicero se rebeló, mientras que la banda del halcón permaneció en silencio sin noticias. Solo la banda del perro salvaje apoyó a Iván a pesar de ser menospreciada por los demás. Maldita sea. Mi señor. Uno de nuestros soldados rasos perdió la mano izquierda durante un conflicto entre bandas provocado por la banda de los carniceros. Además, se negaron a arrestarlo y a indemnizarlo. Como esta gente no quiere la reconciliación, no hay nada que podamos hacer. Iván miró su propio mapa de Ciudad Hoja, que había medido él mismo, haciéndolo muy preciso. Notifiquen a los líderes de la banda del carnicero, la banda del halcón y la banda del perro salvaje que esta noche habrá un festín. Espero que puedan venir a mi castillo para conversar sobre el futuro. Esa noche transcurrió como se esperaba. El líder de la banda del carnicero no llegó, mientras que los jefes de las otras 2 bandas entraron en el castillo de Iván. Mientras cenaban, discutieron asuntos importantes. Iván comenzó directamente diciendo: últimamente algunos pandilleros han estado alterando el orden público e incluso han herido a las fuerzas de defensa de la ciudad. ¿Qué piensan ustedes dos? Capítulo 33. Magia, ¿no es asombrosa? ¿Cómo se atreven a hacer que Lord Iván pase por tantos problemas? Douglas, el líder de la banda del perro salvaje, mostró una expresión feroz. La banda del carnicero no tiene modales. Necesitan una lección. Su actitud lambeadora tenía una razón detrás. Cuando Iván dirigió a sus tropas para exterminar a los bandidos de la montaña, Douglas lo siguió en secreto con algunos de sus hombres. Al principio, pensó que el nuevo señor era solo un novato con suerte, pero la crueldad de Iván superó con creces sus expectativas. Generalmente, la gente cree que se debe respetar a los muertos. Incluso si alguien fue un criminal atroz en vida, normalmente se le enterraría con humanidad después de morir. Pero Iván era diferente. Ni siquiera perdonó a los muertos. Quizás se debió a las diferentes costumbres locales. Como heredero del patrimonio cultural inmaterial, Iván consideró que era un desperdicio simplemente enterrar a estos malhechores. No solo les cortaba la cabeza, las encurtía con cal y las colgaba en las murallas de la ciudad, sino que también utilizaba amablemente la nigromancia para detener sus almas en el momento de la muerte, convirtiéndolas en zombis para minar en las zonas más peligrosas. Incansables, intrépidos y sin protestar, lo más importante era que no necesitaban que les pagaran. Alimentados por baterías mágicas hechas con los cadáveres de demonios de alto rango, una batería del tamaño de una uña podía alimentarlos durante un año. Sin duda, las herramientas de minería perfectas. Tras la partida de Iván, Douglas fue a observar a los zombis mineros. Aunque no tenían cabeza, aún podían moverse, aunque lentamente. A pesar de carecer de órganos vocales, Douglas y sus hombres podían oír débilmente gemidos de agonía. Aún más aterrador, cuando se iban, Douglas sintió una mano en su hombro. El alma humana, ¿no es asombrosa? Aunque estén muertos, aún pueden controlar sus cuerpos con magia. Iván, que ya debería haberse ido, apareció de repente detrás de él, asustando tanto a Douglas que su corazón casi saltó de su pecho. Señor Iván. Yo, en realidad. Oye, no te pongas tan nervioso. Iván volvió a palmear el ancho hombro de Douglas. Soy alguien que valora las leyes y los principios por encima de todo. No has hecho nada malo, así que no tienes por qué temerme. Ah, sí. Douglas asintió repetidamente, pero el miedo le hizo vacilar las palabras. Soy nuevo en Ciudad Hoja. No conozco los entresijos de este lugar tan bien como ustedes. Así que necesito un ayudante competente, ¿entiendes? Desde ese momento, Douglas supo que tenía que convertirse en el perro leal del nuevo señor. No te defraudaré, señor Iván. Mírate, sigues tan nervioso. ¿Y si tu cara fea y amargada asusta a los niños? Date prisa y sonríeme. Sí.
Douglas recordó rápidamente los momentos más felices de su vida, como si fuera un flashback, y pronto una sonrisa se extendió por su rostro. Como no era una sonrisa forzada, parecía particularmente natural. Poder sonreír con tanta sinceridad en circunstancias tan amenazantes mejoró la opinión que Iván tenía de él. Era, sin duda, una persona talentosa. De vuelta al presente. Tras la entusiasta promesa de lealtad de la banda del perro salvaje, Uck, líder de la banda del halcón, también declaró su postura de inmediato. Estamos dispuestos a acatar las órdenes de Lord Iván. Había oído de Douglas lo ocurrido durante la exterminación de bandidos. Fuera o no exagerada la historia, la hilera de cabezas en las murallas de la ciudad era una prueba irrefutable. Este nuevo señor no se parecía en nada al débil anterior. La banda de carniceros, ajena a los cambios de marea, siguió siendo arrogante y dominante, destinada a ser derrotada. Desde la perspectiva de Iván, el problema de las pandillas tenía que resolverse. Era innegociable. Si estos alborotadores perturbaban sus planes durante sus esfuerzos por desarrollar la ciudad, no solo sería repugnante, sino que también retrasaría significativamente el progreso. Por lo tanto, necesitaba poner a algunos bajo su control, eliminar a otros y reformar gradualmente el sistema. Bien, puedo sentir tu lealtad. Iván sacó un montón de diademas de su anillo espacial, que brillaban tenuemente en la penumbra. Haz que tus pandilleros usen esto para distinguir a sus amigos de sus enemigos. Déjame mostrarte cómo atarlos. Espera, ¿es esto realmente necesario? Como si percibiera la confusión de Uck, Iván explicó. No te consideres siempre un simple líder de pandilla. La gente siempre debe mirar hacia adelante y tener sueños. Atarte esta diadema será tu primer paso en el camino correcto. Esa noche, la base de la banda del carnicero fue escenario de intensos combates. No solo se unieron la banda del halcón y la banda del perro salvaje, sino también las fuerzas de defensa de la ciudad. El choque de espadas, los gritos furiosos, los lamentos de dolor y el crepitar de las llamas continuaron hasta el amanecer. Más tarde, al recopilar registros históricos, algunos residentes que presenciaron partes del evento recordaron que innumerables luces brillantes se reunieron en la noche, surgiendo como fuego celestial. A partir de entonces, las pandillas comenzaron a reorganizarse. Los robos, hurtos y enfrentamientos violentos disminuyeron gradualmente, y la tasa general de delincuencia se redujo significativamente. Otra nevada comenzó a caer. El primer día, la nieve no era muy densa, acumulándose apenas hasta la palma de la mano. Algunos rastrojos de trigo ennegrecidos y podridos aún atravesaban la fina capa de nieve. El segundo día la nieve llegó hasta los tobillos. Al tercer día, ya superaba las rodillas. El clima, que había estado calentándose, comenzó a enfriarse a un ritmo alarmante, aparentemente acercándose a la temperatura más baja registrada. Frieren, que odiaba el frío, se había vuelto inseparable de la chimenea, incluso dormía envuelta en una manta junto a ella. Frieren, me estás bloqueando el paso durmiendo aquí. Vuelve a tu habitación. No. Frieren se negó rotundamente. Ella afirmó que la cama estaba tan fría como una piedra y amenazó con decirle a Flame que Iván estaba abusando de ella si la obligaba a dormir en su cama. ¿Abusar? Iván se quedó sin palabras. Caminó en silencio hacia la cama, agarró un puñado de nieve y dijo: Frieren, parece que no tienes ni idea de lo que es el verdadero abuso.